Perfecto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el doctor Jairo Camarillo, residente de primer año de la sede de Guadalajara. Les voy a presentar lo que es la degeneración macular relacionada a la edad, tipo seca y húmeda. A manera de introducción, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina, la cual está caracterizada por depósitos extracelulares debajo de la retina o del EPR. Es la principal causa de discapacidad visual y ceguera irreversible en adultos mayores. Su principal característica es la pérdida de la visión central. Algo que es importante mencionar, que toda esta enfermedad puede progresar hacia una atrofia de la retina, del EPR y de la coroides, así como producir neovascularización de la coroides y de la retina. Tenemos dos variantes de DMAI. Una es la no vascular, también conocida como seca o atrófica, en la cual hay presencia de drusas, cambios pigmentarios del EPR y atrofia. O la segunda causa, o la segunda variante, que es la vascular o húmeda, que también se conoce como de neovascularización. Poquito de la epidemiología, tenemos una mayor prevalencia en pacientes mayores de 50 años. La mayoría de la media está entre pacientes de 50 a 80 años de edad. Es común en países desarrollados y la OMS menciona que es la tercera causa de discapacidad visual. Comparándolo con otras bibliografías, bueno, las otras dos primeras causas de discapacidad visual, una es la catarata y la segunda el glaucoma. Diferentes bibliografías marcan, por ejemplo, que la de DMAI es la tercera causa de discapacidad visual y otras es la retinopatía diabética. Entonces, aquí hay un poquito de controversia en esas dos cosas, que, que es cuál ocupa la tercera causa. En el 2020 había 196 millones de personas con DMAI en el mundo y se estima que para el 2040 haya 288 millones de personas afectadas por DMAI. Algo importante que debemos de saber, y yo creo que muy importante, no nomás ver el tema de la patología en este caso, sino ver un ente, todo un paciente, porque también tenemos un impacto en la vida y en la calidad, ¿no?, de cada persona. Que la OMS nos establece que hay un aumento de la necesidad de asistencia en la vida diaria. El paciente se vuelve más dependiente. Hay pérdida de independencia y la carga económica es elevada, porque en ocasiones pues, los tratamientos o las visitas, como nosotros sabemos, no son muy económicas los tratamientos para estas patologías, ¿no? También nos disminuye la calidad de vida hasta en un 63% comparado con el CA terminal de próstata o un EBC grave. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores modificables y no modificables. Aquí voy a hablar de ambos, pero me gustaría enfatizar que la causa número uno es la edad avanzada, la cual no es un factor modificable, ¿no? También tenemos la raza, que es blanca en hispanos, y los antecedentes heredofamiliares, la predisposición genética, y dentro de los factores modificables es el tabaquismo. Más al ratito voy a hablar de la patología, cómo el tabaquismo nos influye en la DMAE. También una dieta poco saludable, la obesidad y el sedentarismo. Hay otros factores de riesgo que no los puse como tal, pero pues también son importantes de mencionar, que pacientes que cocinan con leña, con pacientes hipertensos, que hay exposición a la luz solar. Hablaba una de las bibliografías, el Ryan específicamente, donde había un poco más de predisposición al sexo femenino. No quería decir que fuera algo característico el sexo femenino, es muy parecido a la predisposición a los hombres como a las mujeres, pero ligeros estudios han establecido que está un poquito más cargado hacia el sexo femenino. Antecedentes de cirugía de cataratas nos disminuye el riesgo de presentar DMAI y la hipercolesterolemia. Como otros factores que nos pueden disminuir la progresión a la DMAI es una dieta mediterránea, las cuales pueden ser ricas en frutas, verduras, verduras ricas en antioxidantes, de hoja verde, ricas en luteína, zeaxantina, pescado y frutos secos. Se menciona que también la vitamina D nos puede ayudar un poco a disminuir el riesgo de la DMAI.
Hablando un poquito del tabaquismo, como les modifiqué, como les dije en los factores modificables, nos dice que el tabaquismo nos produce una inflamación vascular, la cual nos va a producir un daño oxidativo, una desregulación del endotelio y cambios histopatológicos. También nos disminuye los niveles de colesterol de lipoproteína de alta densidad, como la HDL. Hay un aumento de la agregación plaquetaria y del fibrinógeno, la cual nos va a producir un aumento del estrés oxidativo y la peroxidación lipídica, la cual nos va a producir que reduzcan los niveles plasmáticos de antioxidantes. Los fumadores activos, es importante mencionar que tienen 1.9 veces mayor riesgo de desarrollar DMAE y los pacientes exfumadores tienen un riesgo de 1.7 veces mayor desarrollar DMAE. Esto en los pacientes que tienen más de 5 a 10 años con la suspensión del uso del tabaco. Hablando, hablando poquito de la genética, tenemos que la DMAE es altamente hereditaria, ¿no? Eh, Como les comenté, los antecedentes heredofamiliares de primer grado son un factor no modificable de predisposición, en la cual se ve que los hermanos son justamente los hermanos de primera línea y los pacientes que son gemelos son muy predisponentes al tema de poder desarrollar una DMAE. Los genes mayormente implicados son el CFH, que está en el cromosoma 1, o el ARMS2, que está en el cromosoma 10. En algunas bibliografías dice que los pacientes con ojos claros también tienen mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Como dato agregado, el gen CHF es el que codifica el factor H del complemento y el gen ARMS2 es una proteína que encontramos en la placenta y en la retina. Poquito de la fisiopatología, las diferentes bibliografías, lo chequé en el Ryans, en el Janov y en la Academia y en el Rojas, todos llegan a una conclusión donde la enfermedad es multifactorial y compleja y no hay una patogenia que se conozca por completo. Una de las teorías es del tema cómo se hace la fisiopatología de esta enfermedad, es que hay un engrosamiento de la membrana de Bruch con la edad, la cual nos va a interferir en el metabolismo del DPR. Nos va a producir un daño y degeneración progresiva al EPR. Nos va a afectar a los fotorreceptores, coriocapilares y a la membrana de Bruch. Secundario, hay una falta o disminución de la eliminación de residuos celulares, lo cual nos va a producir una degeneración en la elastina y colágeno en la membrana de Bruch por su engrosamiento. Va a haber formación de drusas y depósitos de metabolitos. Como lo había mencionado anteriormente, dentro de los factores de riesgo, el tabaco causa una inactivación del factor H del complemento y la proteína reguladora del sistema del complemento, la cual es una proteína, perdón, reguladora del sistema del complemento que regula la inflamación y el estrés oxidativo en la DMAE, lo cual nos va a producir una enfermedad avanzada que se caracteriza por neovascularización macular y atrofia geográfica, ya sea del EPR, coriocapilar y fotorreceptores, o puede ser en ambas. El envejecimiento normal o una degeneración macular sin riesgos o factores de riesgo predisponentes es los fotorreceptores se reducen en densidad y distribución, los cuales tenemos cambios estructurales en el EPR, como pérdida de gránulos de melanina, formación de gránulos de lipofusina o acumulación de cuerpos residuales. También dentro del envejecimiento normal hay acumulación de depósitos basales, laminares y lineales, los cuales son de lípidos o colágenos entre el EPR y la membrana de Bruch. Los cambios involutivos progresivos son muy comunes en la coriocapilar. Ok, dentro de la clasificación, nosotros vamos a tener si recuerdan, estamos hablando justamente de la DMAE seca. Tenemos una clasificación ya sea DMAE seca y DMAE húmeda, la cual la DMAE seca es la principal que se presenta en un 80% de los casos, la cual se caracteriza, perdón, porque no es neovascular,
hay alteración degenerativa del EPR, hay una disminución lenta y progresiva de la agudeza visual, la cual nos va a producir drusas o atrofia de la retina. Y ya la DMAE avanzada, que puede ser una DMAE húmeda, también se conoce como neovascular, que se presenta en el 20% de los casos o en el 20% de los pacientes, la cual tiene una presencia de membranas neovasculares y ellos presentan una mayor y una abrupta baja visión, la cual puede ser rápida y progresiva. Por ejemplo, como dato agregado, la de maíz seca nos representa la mayor parte de los casos, pero la de maíz húmeda nos representa la mayor parte de los casos de pérdida de visión grave, la cual puede progresar en semanas o meses. Vámonos a enfocar a hablar ahorita, lo que les mencioné actualmente fueron generalidades y ahorita nos vamos a enfocar principalmente en la de maíz seca o la no vascular. Es importante mencionar que los hallazgos característicos de una DMAE seca vamos a encontrar drusas y anormalidades del EPR, como hiperpigmentación y una atrofia. ¿Qué nos van a referir los pacientes? Justamente pérdida de la visión central, metamorfopsias, visión borrosa, disminución de la agudeza visual y discromatopsias. Hoy justamente nos llegó a consulta un paciente que me llamó mucho la atención porque literalmente lo único que no refería de todo este cuadro clínico eran las discromatopsias, pero es algo muy típico que el paciente te llegue con ese cuadro clínico. Vamos a encontrar drusas. Las drusas en la DMAE seca son características. Son alteraciones pigmentarias y parches de atrofia cororetiniana. Son lesiones, por ejemplo, las drusas son las lesiones características y son el signo más precoz de la DMAE seca, las cuales las encontramos en el polo posterior entre la membrana basal del EPR y la membrana de Bruch, las cuales están compuestas de lípidos, colesterol, proteínas, iones de zinc o de hierro. Hay una hiperpigmentación focal del EPR que conlleva a un mayor riesgo de desarrollar drusas blandas o atrofia geográfica. En un momentito más les voy a hablar un poquito de la atrofia geográfica. Ok. Dentro de la clasificación de las drusas tenemos dos tipos, ya sean duras o blandas. Por ejemplo, voy a hablarles poquito para podernos basar un poquito y nosotros identificar el tamaño de la drusa al momento de estar haciendo la exploración del fondo de ojo. En este caso, el tamaño de la drusa se mide en relación con la anchura de una vena retiniana principal cuando cruza el borde de la papila óptica. ¿Okay? Las drusas grandes son consideradas cuando su diámetro es mayor a la de la vena de la retina, la cual nos va a marcar la gravedad. Las drusas duras son puntos blanco-amarillentos definidos y redondeados, menores de 63 micras. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo podemos clasificarlas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, o duras o blandas. En este caso, las duras son menores de 63 micras, no guardan riesgo con la edad y no desarrollan neovascularización. Las ¿Cuánto drusas mide, duras, Jairo, la avena? 125 micras, doctor. Muy bien, continúa. Ok, gracias, doctor. El 80%, doctor, bueno, se considera que el 80% de la población en pacientes mayores de 30 años tienen al menos una drusa. Entonces, si nos encontramos con una drusa, pues no alarmarnos. Dentro de las drusas blandas tenemos que son límites imprecisos y márgenes no definidos la mayoría de las veces, y por lo regular son mayores de 63 micras, las cuales pueden ser confluentes y se pueden asociar a un aumento de riesgo de la DMAE avanzada. Y se asocian más a riesgo de progresar a una DMAE avanzada. Aquí les pongo un ejemplo de drusas blandas, duras, blandas y confluentes, que nos podemos encontrar en la exploración de fondo de ojo. Dentro de las pequeñas, podemos considerarlas como menores de 63 micras, que las podemos considerar como duras. Las intermedias, que están entre 63 y menos de 125 micras. Y las grandes, que son mayores de 125 micras.
Como les mencionaba hace un momento, la vena se estima que mide en promedio 125 micras en esta región. Y a mayor tamaño, número y confluencia de las druses, mayor es el riesgo de progresar a una neovascularización o una atrofia geográfica. Hablando un poquito de la atrofia geográfica, es la forma avanzada de la de maíz seca. Aquí es importante no estarnos confundiendo o brincarnos a la de maíz húmeda. Seguimos en la de maíz seca, pero es la forma avanzada, en la cual existen áreas de pigmentación moteadas o áreas de despigmentación bien definidas. Son lesiones contiguas en el EPR con un diámetro mayor de 175 micras. En la área de atrofia, donde hay despigmentación, se exponen los vasos coroideos. Ahí en la retina externa suprayacente se ve más delgada y la coriocapilar subyacente atenuada o atrófica. Podemos encontrar defectos en ventana bien delimitados de tamaño, que pueden ser variables, y puede que la zona del EPR pueda estar ausente. En este caso, un ejemplo de la atrofia geográfica, la imagen pues de nuestra izquierda, si se fijan, hay una atrofia geográfica con un crecimiento centrífugo. Hay ausencia o adelgazamiento del EPR. Y en la imagen de la derecha tenemos una progresión de atrofia. En la autofluorescencia podemos tener áreas bien delimitadas con señal disminuida, y el área de atrofia del EPR nos aparece justamente como lo estamos viendo en la imagen de la derecha, que hay hipoautofluorescente, en la cual podemos encontrar que es un gris oscuro o un color negro, lo podemos ver. Y en la imagen de la derecha tenemos una atrofia completa de los fotorreceptores del EPR y de la coriocapilar, así como una atrofia axonal. Por ejemplo, hoy el doctor Rudy, justamente con el paciente que les mencionaba, solicitó un OCT justamente para poder, nosotros veíamos una drusa. Entonces el doctor Rudy justamente solicitó un OCT para poder diferenciar entre si era una cicatriz o había líquido en la mácula, para poder clasificar la de Mae. El ARETS, hubo un grupo de investigadores que desarrollan una escala de gravedad para clasificar la gravedad de la DMAE y así predecir la evolución de la enfermedad. Tenemos 4 categorías: la 1, en la cual no tenemos degeneración macular; la 2, que es una DMAE temprana; la 3, una DMAE intermedia; y la 4, una DMAE avanzada. En su caso, la imagen de la izquierda, tenemos drusas pequeñas, menos de 63 micras, y menor cantidad o menor de 5 drusas. Entonces, esa la podemos clasificar como una tipo 1, que no es una de MAE o no una degeneración macular. Tipo 2, imagen de a la derecha, en la cual tenemos drusas intermedias de 63 a 120 micras, y ya tenemos cambios pigmentarios, como ya se observa en la imagen, en la cual la podemos clasificar como una DMAE temprana. La imagen de inferior izquierda, encontramos drusas grandes, mayor de 125 micras, con presencia de atrofia geográfica, y centro de la fobia. El centro de la fobia la tenemos respetada, que podemos decir que es una DMAE tipo 3, intermedia. O ya la imagen de abajo a la derecha, en la cual tenemos presencia de neovascularización coroidea y atrofia geográfica, y el centro de la fobia ya está afectada, tenemos un DMAE avanzado. Dentro, nosotros tenemos justamente un rango para predecir, dependiendo de la exploración física que tengamos con nuestros pacientes, el riesgo de desarrollar de 5 a 10 años. Por ejemplo, puntuación que nos dé AE, cuál es el riesgo de progresión años en nuestros fondo de ojo. Pues no se está en la prueba requiere, no sé si es importante justamente, incluso se las voy a mencionar en una diapositiva adelante.
Ok, el test de Amsel, hay que educar al paciente para tenerlo a una distancia de 30 a 35 centímetros. Y si el paciente usa lentes, es necesario que se los coloque. Eh, la prueba se hace monocular, hay que incluir un ojo y el otro observa el punto central. Preguntar al paciente que observe y si las líneas son regulares, onduladas, inclinadas o dobladas. Eh, este test es importante porque puede ser normal en etapas tempranas, entonces el paciente es el primero que nos va a ir diciendo si empieza a tener alguna alteración o es un test fácil que puede hacer en su domicilio el paciente. Dentro del tratamiento no existe una terapia como tal aprobada que detenga la progresión de la DMAID. Por ejemplo, tenemos dos vertientes importantes. Uno es retrasar la progresión y dos, educar al paciente. Para retrasar la progresión hay que abandonar el uso del tabaco, hay que utilizar suplementación con vitaminas, una buena nutrición y ejercicio regular. La educación al paciente es importante sobre los factores de riesgo modificables y los síntomas que podemos tener. Hay que tener, como les comentaba, buena alimentación y el uso del tabaco, disminuir el uso del tabaco, ya que nos puede desarrollar una disminución de la agudeza visual. Algo importante, como les comentaba, este mismo grupo de investigadores realizaron el estudio de ARES, perdón. Fue el primer estudio a gran escala que nos demostró un beneficio de los suplementos de antioxidantes y de zinc en la progresión de la DMAID y en la pérdida de visión asociada. Ellos desarrollaron en su investigación que gracias al ARES se logró disminuir en un 25% la progresión a etapas intermedias y avanzadas de la DMAID y en el 19% tuvieron menor pérdida de agudeza visual con una ganancia mayor a 3 líneas en la visión a 5 años. El ARES 1, ahorita también les voy a hablar del ARES 2, justamente nos mezclaba los suplementos orales, que eran vitaminas, minerales y antioxidantes, como la vitamina C, vitamina E, los beta-carotenos, el óxido de zinc y el óxido de cobre. Algo importante, se demostró que el uso de los beta-carotenos aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón ya en pacientes que estaban acostumbrados o que tenían el hábito del tabaco. Este estudio, el ARES 1, se realizó por primera vez en el 2001. Ahorita les voy a hablar del 2, el cual se realizó en el 2006. El ARES 2 evaluó el papel de la suplementación oral de la luteína, zeaxantina, ácidos grasos como el omega 3. ¿Cuál era el objetivo y cuál era pues sí, más que nada el objetivo para estudiar? Era evaluar los efectos de eliminar el beta-caroteno y reducir las dosis de zinc a las fórmulas originales de ARES. Posteriormente, a 5 años de seguimiento, se demostró que santofilas tienen defectos similares a los beta-caroteno, pero sin el aumento de riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, si se fijan, es muy similar a el ARES 1, nomás en el número 2, quitamos los beta-carotenos y los sumamos justamente con la luteína y la zeaxantina, la cual nos iba a ayudar a disminuir el riesgo de la progresión de cáncer de pulmón en pacientes que ya fueran fumadores. Bueno, aquí está el mismo esquema que se los puse. Alimentos ricos en vitamina E, tenemos lo que son las espinacas o hojas verdes, el maíz o el celote, como lo conocemos mucho, los huevos, el aguacate, las almendras, ricos en vitamina C, las naranjas, el brócoli, kiwi, la sandía. Dentro de los omega 3 tenemos el pescado y los frutos secos. Ricos en zinc, también tenemos la carne, el pollo o las verduras. Bueno, ahora vamos a pasar al DMAID tipo húmeda o neovascular. Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva donde se afectan a los fotorreceptores. Es la primera causa de ceguera irreversible en pacientes mayores de 50 años. La DMAID avanzada, neovascular o húmeda es una enfermedad menos frecuente que la variante DMAID
y esta sí se nos puede presentar en un inicio abrupto hasta en un 10% de los casos. Dentro de la fisiopatología, tenemos formación de drusas, vasos fantasmas, hipoxia del EPR, aumento del VEGF, neovascularización, ruptura de la membrana de Bruch y daño a los fotorreceptores del EPR, de la membrana de Bruch y cuello capilar. ¿Qué nos van a referir? ¿Qué factores de riesgo tenemos? La edad, la raza blanca, el tabaquismo, los antecedentes heredofamiliares y la hipertensión. Si se fijan, son muy similares a los a los de la de MAESK. La neovascularización coroidea la podemos observar como áreas verde grisáceas, presencia de lípidos o sangre, más un DR sensorial. Podemos tener pliegues en el EPR con elevaciones poco profundas. El desprendimiento del EPR, vamos a observar una elevación del EPR en forma de domo, transluminación con presencia de líquido seroso o acompañamiento de atrofia y patrones reticulares. Para su diagnóstico, podemos obtener una fluorangiografía en la cual vamos a ver el patrón de imagen, los bordes, la localización de las lesiones neovasculares con respecto al centro del área foveal o del centro de avascular foveal, perdón. Tenemos principalmente una neovascularización tipo 1, en la cual encontramos áreas de fluorescencia regular o los bordes estén delimitados, un incremento en intensidad y fugas más allá de los bordes. Y la neovascularización macular tipo 3, tenemos un punto hiperfluorescente o hotspot asociado a cúmulo de líquido en el desprendimiento del EPR. El hotspot es el punto más alto del acúmulo de líquido en el EPR o lo podemos ver como una cresta. Para el diagnóstico podemos utilizar el OCT. La neovascularización tipo 1 se origina en la coroides y se localiza por debajo del EPR. Podemos tener un desprendimiento del EPR, suele ser superficial, irregular o seroso. La hiperfluorescencia se encuentra en el borde del desprendimiento del EPR y es común en esta etapa que haya líquido subretiniano. La neovascularización tipo 2 se origina en la coroides y se localiza debajo de la retina neurosensorial, a diferencia de la tipo 3, que tenemos una lesión hipofluorescente intrarretiniana, en la cual podemos tener edema macular, que es común en estas etapas. En la angio-OCT, es una descripción más detallada de las lesiones en conjunto con el OCT, la cual es más específica para el diagnóstico. La tipo 1, tenemos un patrón de medusa o de nudos. En este tipo se identifica el estado de la neovascularización y las lesiones son chicas por lo regular. En la tipo 2, tenemos un patrón de medusa o glomérulos en la retina externa, en la cual podemos identificar el material hiperrefléctico subretiniano. Y en la tipo 3, tenemos un líquido intrarretiniano en forma de red. Las lesiones son precursoras como focos intrarretinianos. Para el tratamiento, tenemos los antiangiogénicos. Se puede utilizar el ranibizumab, el cual es un inhibidor del factor de crecimiento endotelial. El bezacizumab es un anticuerpo monoclonal de cadena completa y el cual se usa, tiene un uso oncológico, o el aflibercept, que es una proteína recombinante que se une a los fotorreceptores. El régimen que se recomienda del ranibizumab se aplica cada 4 semanas y el aflibercept se estima que es cada mes por las primeras 3 dosis y posterior a eso estar evaluando cada 8 semanas su aplicación. Pues hasta aquí termina mi exposición. No sé si tengan alguna duda, algo que los pueda ayudar a complementar. Me gustaría acabar con una imagen. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Y este es un platillo típico de mi región, el cual es la torta ahogada. Espero algún día puedan tener la oportunidad de conocer. Tienen su casa todos allá en Guadalajara.
poquito de la historia. Este platillo típico nació en los años 50 y fue gracias a un obrero llamado Luis de la Torre, el cual al estar, su esposa le mandó un bolillo con carne de puerco, se le cayó una olla llena de salsa y se la decidió comer, le gustó el sabor y la empezó a comercializar y a vender en un mercado ¿Se muy la comió típico. del piso o qué? ¿O cómo? Ahí con el No, caldo. no, a una olla con salsa de tomate, amigo. Entonces, después le gustó el sabor, entonces lo que hizo fue irse a un mercado muy clásico de Guadalajara, que es el Mercado San Juan de Dios, la empezó a popularizar y ahora es un platillo típico de la torta ahogada. Entonces, por mi parte sería todo, espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Excelente presentación, amigo. Me gustó mucho. Felicidades. Muchas gracias. Se las comparto para que la tengan. Sí, porfa. Sí, si quieres. Mándala al grupo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la Doctor, exposición, estuvo muy completo. ¿Y será que esa torta te da de más o no? Cura el no, de no. MAE, doctor. Profilaxis. Exacto. Sí, Bueno, sí, te sí. agradezco por la exposición, igual que al doctor Julio, muy completas sus clases. Les agradecería si les pueden enviar para que ellos revisen con más detenimiento. Em, si no tienen preguntas, pues damos por concluida la clase de hoy. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias a Excelente todos. tarde a todos. Igual, te felicitamos. Chao, chao. Gracias, Julio. Gracias. Gracias. Buena Gracias, clase, doctores. Jairo, Buena Julio. tarde.